Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal. Activá la campanita de notificaciones, poné el me gusta, que es muy importante para que YouTube nos recomiende, y podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat y también en el perfil de comentarios. Te recordamos que podés hacer donaciones a través del chat, que sirven mucho para financiar este proyecto, pero mucho mejor todavía si te haces socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, que en el QR que te ponen en pantalla te llevan el enlace, que es la página web de Caras y Caretas, donde puedes hacer socio de diferentes modalidades, y son todas, incluso hay a voluntad, pero hay modalidades que tienen precio, que es muy módico, que te permiten acceder a los contenidos digitales, incluso a la revista, y nos ayudas muchísimo. A todos los que nos están mirando por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, gracias por estar ahí, por compartir en su perfil, por hacer los comentarios que quieran, por poner las reacciones que deseen poner. Lo mismo a la comunidad twitchera. Muchas gracias por sus mensajes. A los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, y por supuesto a todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde la diáspora, que nos miran desde los más diversos rincones del mundo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos semana a semana y todos sus mensajes. Vayan sumándose porque vamos a tener un programa de mucho nivel. Nos va a acompañar ahora nomás el intendente electo de Montevideo, el economista Mario Vergara. Después vamos a tener al intendente electo de Río Negro. El Frente Amplio recuperó el departamento de Río Negro después de un periodo donde lo había gobernado el Partido Nacional. El anterior también lo había gobernado el Frente Amplio, era Terzaghi, hasta el año 2020. Muy bien, Guillermo Lebrato va a estar acompañándonos acá en Legítima Defensa, y finalmente también vamos a estar charlando con el profesor Oscar Botinelli a propósito de los análisis que podemos hacer del cierre de este largo ciclo electoral que se terminó finalmente el pasado domingo 11 de mayo. Así que si pueden, si gustan, quédense por ahí, vamos a una pequeña introducción y ya conversamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que están ahí. Recuerden que pueden poner like, que es muy bueno, hacer comentarios y ir sumándose por las diferentes plataformas que estamos emitiendo este programa. Tenemos el gusto, el honor de recibir al intendente electo de Montevideo, el economista Mario Vergara. ¿Cómo estás, Mario? Bien, feliz, contento de que el Frente Amplio vaya a seguir gobernando Montevideo, vaya a seguir gobernando Canelones, que hayamos retomado también el gobierno departamental en Río Negro. Y bueno, para cuando salga este programa ya vamos a saber si además tenemos también el gobierno departamental de La Valleja. Y realmente creo que desde ese punto de vista tenemos que estar gratificados, felices. También en Montevideo pasamos de tener 5 de los 8 municipios a 6, lo cual muestra también una evolución positiva en ese sentido. Pero sobre todo contento porque el pueblo montevideano le renovó el contrato al Frente Amplio. Mario, antes de analizar un poquito más esta elección municipal y un poco cuál va a ser o cómo te pensás arrancar este gobierno municipal cuando te toque asumir, ahora nomás, me gustaría que compartieras una reflexión con nuestros televidentes a propósito del fallecimiento del viejo Pepe Mujica. Como la gente sabe, falleció el pasado martes a la tarde. Hubo un duelo que se extendió hasta este viernes y una despedida multitudinaria. Yo no había presenciado una despedida así nunca en nuestro país. Miles y miles de personas llegando hasta el Salón de los Pasos Perdidos para darle el último adiós a José Pepe Mujica, y también el acompañamiento de figuras, incluso líderes internacionales o mundiales, como el propio Lula da Silva o el presidente Gabriel Boric de Chile. Pero
compartinos una reflexión, vos que lo conociste muy bien y además participaste de gobiernos donde él fue el presidente o fue ministro o fue legislador y formás parte de la dirección del Frente Amplio. Bien, bueno, primero que nada, por supuesto que han sido días de tristeza, ¿no? De consternación, de congoja, porque se fue un referente político de los más importantes de la historia reciente del país, un referente del Frente Amplio, sí, pero un referente del Uruguay, que deja un legado muy importante, que desde su lugar, desde su austeridad, colocó al Uruguay en el mundo, que deja un legado que más allá de que los balances que cada uno pueda hacer de la extensísima trayectoria de vida del Pepe, creo que el legado central es que las cosas valen la pena el accionar político, la militancia política, el gobierno, vale la pena en la medida en que estemos pegados a la gente y que resolvamos los problemas de la gente que más necesita. Me parece que ahí está el eje de lo que Pepe deja como legado, que todos nos tenemos que comprometer a honrar, por supuesto. Es el cierre de un ciclo, si se quiere, de liderazgos que en su momento obviamente estuvo el general Sereñi y después esa tríada muy fuerte, muy excluyente en el buen sentido que tuvo el Frente Amplio de Tabaré Vázquez, Danilo Astor y Pepe Mujica, que no solamente hicieron crecer al Frente Amplio, lo llevaron al gobierno, lo hicieron gobernar para el bien de la gente, retomar el gobierno ahora. Creo que en todo ese proceso Pepe tuvo un rol fundamental, desde su rol individual, desde su rol como líder del MPP y como referente del Frente Amplio. Sin duda es una pérdida en un sentido, pero bueno, instala ese legado que creo que va a ser perdurable en la estructura de la izquierda y también en el Uruguay. Mario, el ciclo electoral largo para algunos, desdoblado y no tan largo, no sé, porque si uno lo mira comparativamente, en los países hay muchas soluciones para este tipo de cosas. Sí. Uruguay no tiene elecciones intermedias, o sea, claro, que si bien el ciclo es largo, después tenés como 4 o 5 años de que no hay nada de procesos electorales electivos de este orden. Sí. Culmina con estas 3 intendencias seguras del Frente Amplio, quizá una cuarta, muy probablemente una cuarta. Es verdad que cuando salga este programa el domingo, estamos grabándolo el día viernes, ya vamos a saber, porque se supone que el sábado estaría terminando el escrutinio. Por lo que conocemos, es difícil que cambie la tendencia de que el Frente gane, pero bueno, hay que esperar la apertura de los votos observados. En todo caso sería la ruptura de una tradición dentro del departamento de La Valleja. Sería la primera vez que el Frente gana ahí, después de más de 30 años que gobierna el Partido Nacional, por cierto. Pero bueno, ¿cómo te parece que cierra el Frente Amplio el ciclo electoral? Ganó la presidencia, no logró la mayoría absoluta, por lo menos en la Cámara de Diputados, y obtiene 3 intendencias, 4 eventualmente, que no está en su mínimo, tampoco está en su máximo, como alcanzó en el año 2004 o 2005, donde alcanzó 8 intendencias. Así es. Yo creo que no es una mala elección del Frente Amplio. Entiendo que estamos en un país donde un cierto grado de polarización es más o menos estable. Creo que el Frente Amplio por un lado, la coalición por otro, tienen mínimos muy altos. Estás hablando de 40% para cada lado de pisos, ¿no? Y ese es un panorama que ya hace un tiempo se viene perfilando y creo que de alguna manera se ha ido instalando. Quedó claro en la elección nacional y queda claro ahora también en la elección departamental. Que el Frente pase a tener una intendencia más es una buena noticia. Que en Montevideo y Canelones siga gobernando el Frente Amplio, donde concentrás 2 de cada 3 habitantes del Uruguay. Que en Montevideo pasemos de 5 a 6 municipios es una buena noticia. 2004 es un poco una vara muy alta, ¿no? Donde el Frente ganó
8 intendencias en el marco también de una crisis muy fuerte. También entendiendo que no se ganó algún otro departamento porque hay un cambio en la estrategia electoral de los partidos de la coalición. ¿Pensás ¿verdad? que se va a generalizar esto? Y bueno, en la primera reacción de muchos en la coalición son de que justamente van a ir como coalición, como fueron en Salto, y ganaron en Salto porque fueron en clave de coalición para otros departamentos. Después hay que verlo, porque después hay que barajar, hacer los números. No está fácil que departamentos donde el Partido Nacional solo gana se abra a un esquema de coalición, pero eso es tempranísimo para seguramente para que se tomen decisiones al respecto. Pero en todo caso sí pinta un panorama político en Uruguay que tiene este esquema, ¿no? De un bloque muy importante del Frente Amplio, un bloque muy importante de la coalición, y eso nos da lecciones de cómo debemos hacer política, enfrentando ideas, sin duda, marcando las diferencias entre lo que es un gobierno frente amplista de los gobiernos de la coalición, pero también entendiendo que acá hay dos esquemas posibles: la grieta de una mitad contra otra mitad, y ahí creo que todos tenemos más o menos claro en Uruguay que eso no conduciría a un buen esquema, a un buen escenario de bienestar para la gente, ni de más igualdad, o la posibilidad de mantenernos en carriles muy civilizados de relacionamiento político en todos los niveles, desde el gobierno nacional, desde los gobiernos departamentales, diría yo mejor incluso de lo que se tuvo en el gobierno anterior, donde evidentemente hubo dificultades de diálogo, por ejemplo, entre el gobierno nacional y los gobiernos frente amplistas de Canelones y Montevideo. O sea, creo que el panorama, la pintura gruesa del sistema político uruguayo nos sigue marcando que la ciudadanía tiene esas preferencias, y en ese contexto el sistema político es responsable de sostener la calidad de la democracia uruguaya, la capacidad de diálogo, la capacidad de trabajar en muchos temas juntos, más allá de las diferencias, para que aumente el bienestar de la gente, para que haya más igualdad, para que haya más derechos. Antes de meternos en Montevideo estrictamente, un poquito, una cosita más con respecto a esta elección municipal. ¿Te parece que es tan ideológica? Porque uno mira los votos en Montevideo o en Canelones y hay una cierta consistencia entre el voto en la elección nacional y el voto en la elección municipal. Pero hay una cantidad de departamentos donde, por ejemplo, el Frente gana en la elección nacional o en el balotaje, pero después no logra ganar en la municipal. Como hubiese un desdoblamiento de las opciones cuando se trata de lo nacional o lo departamental, y eso pone un poco en discusión o en tela de juicio si es tan un problema ideológico o afectan otro tipo de Yo tengo mis propias hipótesis, sin ser politólogo, ser un observador atento en todo caso y tratar de tener cierta lógica de razonamiento. Las elecciones, primero, las elecciones nacionales y departamentales son dos animales diferentes. Por eso está bien que sigan separadas, porque la ciudadanía expresa cosas distintas en las dos elecciones. En segundo lugar, hay muchos departamentos en que gana el Frente Amplio Nacional. Hubo 12 departamentos que el Frente ganó en octubre y estaríamos ganando 4 intendencias. En muchos departamentos se sostienen los partidos que ya están en la intendencia. O sea, la intendencia en cada departamento repite. Tiende a privilegiar los oficialismos. Ahí está. Pero hay que cruzar las dos cosas. Se sostiene el oficialismo en departamentos donde octubre y mayo votan parecido, típico caso Montevideo y Canelones. Se sostiene el oficialismo en las departamentales en casos en que octubre y mayo son muy distintas, son contrarios. Por eso es que hay que encontrar una explicación que es distinta del por qué se sostienen las intendencias. La mía propia, discutible, opinable como otras, es que la forma de gobernar los departamentos explica eso. Montevideo y Canelones, yo creo que son intendencias que se sostienen, además de un
componente ideológico, sí, de una base frente amplista consolidada, porque tienen buena aceptación por parte de la población las políticas que están basadas en transparencia, en igualdad de oportunidades. Acá Montevideo y Canelones, un típico caso, el ingreso a las intendencias, se hace por concurso y por sorteo, como se hace a nivel de gobierno nacional. En el gobierno nacional eso está instaurado por ley. A nivel de gobierno departamental se está discutiendo todavía. El Partido Nacional en la legislatura anterior bloqueó esa ley. Sin embargo, Montevideo y Canelones hace mucho tiempo que está ingresando a la plantilla pública a través de concursos y sorteos. Y la distribución de bienes y servicios de la Intendencia se hace en función de las necesidades de los territorios, de las necesidades de las familias, con transparencia, no preguntándole a la gente qué votó o qué dejó de votar. Entonces yo creo que ahí hay un sostén. Montevideo hace encuestas sistemáticas para ver cómo la población valora las tareas de la Intendencia. Y hay un montón de tareas, porque Montevideo hace de todo, que están muy bien valoradas por la gente. Espacios públicos, políticas culturales, políticas sociales, alumbrado, policlínicas, turismo. También nos marca ahora, ojo con la limpieza, ojo con el tránsito. Pero hay una aceptación amplia. En intendencias en el interior, en donde en octubre gana el Frente Amplio, pero en mayo se vuelve a apoyar al partido que está en la intendencia. Bueno, yo creo que ahí tiene que ver la gestión propia de la intendencia en clave de clientelismo político. El ingreso a las intendencias no se hace por concurso y por sorteo, se hace a dedo. El ingreso y la sacada de las intendencias. Yo recuerdo al lamentablemente fallecido senador Adrián Peña, que fue de los impulsores del proyecto de ley para el concurso en los gobiernos departamentales, decir a viva voz en el Parlamento, en versión taquigráfica en el Senado, que él impulsaba esto porque ya estaba cansado de tener que llamar intendentes blancos para que no echen gente porque habían entrado a un baluarte colorado o porque militaban en el Partido Colorado en el departamento. O sea que ahí hay un peso de la intendencia en el manejo clientelístico que la gente siente. Lo mismo en el reparto de los bienes y servicios. Se le da pedregullo, arena, chapa en función del color político partidario de la gente. Yo creo que eso ayuda a entender por qué en esos departamentos, en la nacional, gana el Frente Amplio y en las departamentales típicamente vuelve a ganar el Partido Nacional por esa labor de la intendencia en donde casi muy buena parte de la vida del lugar depende de la intendencia, no solo de si recibís chapa y pedregullo, no solo de si recibís un empleo en la intendencia, también si los medios de comunicación reciben pauta o no. O sea, es todo un manejo discrecional, clientelar, que yo creo sí que incide en esta intendencia, en las elecciones departamentales. Y los estándares de, yo qué sé, no sé si transparencia, porque está claro que si es clientelar, transparente no es. Pero casi que de probidad, porque hay casos donde los ganadores son personas judicialmente cuestionadas, o si miro el caso de Artigas, donde toda la estructura política ha sido judicialmente sentenciada. Condenada, claro. Y eso, ¿a qué pone? ¿A qué interpela? ¿El sistema político? ¿Interpela a la población? Pero yo creo que se explica un poco en lo que yo venía diciendo, ¿no? La gente cambiar ahora cuando la ley se apruebe. Empieza a cambiar. Yo creo que la ley que obliga a que los ingresos se hagan por concurso y por sorteo es un golpe al clientelismo. No será el golpe mortal, pero es un golpe que erosiona al clientelismo. Sí. Creo también que todo el accionar judicial tiene que ser un factor también que empuje a la mayor transparencia en la gestión, pero creo que esas cosas sí inciden, ¿verdad? Y se llega a estos extremos que tú decís. Tuvimos en Soriano el candidato que gana,
no pudo hacer campaña en la calle porque tenía prisión domiciliaria, no pudo votarse a sí mismo porque no podía entrar a un local de la Intendencia. En Artigas, la cúpula alrededor de Caram y Valentina de los Santos es la que gana. Y Albizu en Salto. Y Albizu, después que lo tuvieron que sacar de Salto Grande por la vergüenza de haber metido por la ventana a toda la lista del Partido Nacional que era de él, bueno, va el presidente, el expresidente de la calle Pou a hacer campaña con él en Salto. Por lo tanto, yo creo que esas cosas sí interpelan, y lo que hay que buscar son estos mecanismos institucionales que erosionen las prácticas clientelares. Mario, vamos a meternos un poco en cómo estás pensando tu gestión. ¿Estás pensando en una política de shock en limpieza? Ojalá que podamos hacerla, como toda... ¿Primero te llevas a Herú, te lo llevas? Me falta la última conversa con Yamandú, pero soy optimista. Porque además Herú está afín. Tiene ganas. Tiene ganas, lo ve como un desafío muy importante para él también, y eso es lo mejor que nos puede pasar, que la gente tenga hambre de esos desafíos para resolver los problemas de la gente. Él ya trabajó estupendamente bien en Canelones en este tema. La recolección de basura en Canelones tiene una aprobación positiva de 75%, 80%. Pero vos tenés muy claro que la distribución de la población en Canelones es muy distinta que Montevideo. Bueno, ¿no? pero hay toda una parte de Montevideo, de barrios con fisonomía similar a Canelones. O sea, me refiero a horizontal, casas con espacios. No es el centro eso. Ya está pasando esto en Montevideo, en Santiago Vázquez, en Abayubá, en Nuevo Llamas, y el cambio en el tema basura fue radical en muy corto tiempo. La gente se manifiesta feliz del cambio. Por eso yo estoy convencido de que va a haber un cambio rápido en esta materia, en la medida en que nosotros despleguemos los contenedores domiciliarios lo antes posible. Ahí obviamente va a depender, como siempre, como toda política, depende de la disponibilidad de los recursos. Pero cuando decimos que esto es prioridad, también es prioridad en la asignación de los recursos. En los barrios donde uno tiene más edificios, más cooperativas, vamos a ir también a contenedores dentro de los predios. En algunos lados ya hay en edificios donde está el bolsón del reciclado y el resto, pero eso hay que institucionalizarlo mucho más, y con toda la coordinación del pasaje del camión. Las volquetas no, los contenedores que están en la calle. Bueno, si uno pasa a contenedores dentro de las casas, a contenedores dentro de los edificios y a contenedores dentro de las cooperativas, ahí ya hay un margen enorme para retirar los contenedores barriales de la vía pública, porque en el diagnóstico una buena parte del problema es que hay mucha basura y durante mucho tiempo en la vía pública. Por eso creemos que ahí va a haber efectos rápidos y la gente va a poder visualizar rápidamente una mejora en materia de limpieza en esa parte de recolección. Tenemos que trabajar mucho en la parte del tratamiento, como se dice en la jerga, en origen, o sea, en la casa, en el comercio, en la empresa, discriminando y clasificando los residuos. El aumento del volumen de residuos en Montevideo es imponente. En los últimos 2 años, el volumen de residuos aumentó más de 150.000 toneladas por año. Hoy Montevideo procesa 60-70% más de basura que hace 20-25 años. Bueno, eso hay que dosificarlo, hay cambios en las pautas de consumo, hay muchos factores que lo explican. Pero una cosa fundamental es que vengan menos residuos al sistema y que haya mucha mejor clasificación, que permita que lo que va para el reciclaje o lo que va para el compostaje pueda ir por circuitos separados a la disposición final y se promueva lo que en la jerga ahora se llama la valorización de los residuos por la vía de empresas, cooperativas, organizaciones sociales que hacen la clasificación de los residuos o que hacen el compostaje y que genera cientos y cientos de puestos de trabajo. Esta política ambiental, o no es ambiental, no, la política de limpieza, sí, ¿es algo que pensás aplicar poner en tu primer año? ¿Es algo claro. que lo estás mirando en el largo plazo? No, esto es lo primero y rápido. Y la restricción va a estar ¿hay recursos para eso? Bueno, la restricción va a estar a cuánta disponibilidad de recursos vamos a tener en el arranque. Los recursos,
supe estar en el Ministerio de Economía, en el Banco Central. Tengo claro que necesidades hay infinitas. Uno quiere desplegar muchas políticas a la vez y el lado corto de la frazada es siempre el de los recursos. La situación financiera de la Intendencia no es buena, tampoco la situación financiera del gobierno, lo tengo claro. Pero está claro que, entre otras cosas, la situación de la Intendencia de Montevideo no es buena porque hubo una clara discriminación política en el gobierno anterior que le retació una enorme cantidad de recursos, así como le retació el financiamiento de organismos internacionales. Eso lo puede seguir haciendo, porque eso depende de los votos en la Junta, ¿no? No. Bueno, el bloqueo del préstamo internacional, sí, pero hay que hacerse responsable de eso. Yo ahora en campaña escuché a Cose se lo hicieron. Escuché a todo el mundo en campaña decir que hay que trabajar para todos mejorar la limpieza, el tránsito. Bueno, después hay que poner los votos donde uno puso las ideas, se supone. Hay que dialogar, eso está claro. Hay que tener un talante de negociación, un talante de escucha, eso hay que hacerlo sin duda. Pero hubo mucha discriminación que no depende de la Junta, sino de las decisiones del gobierno central en todos los programas que eran metropolitanos. Se perjudicó claramente a los gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones. Yo digo un poquito en broma que apenas asumamos vamos a ir de la manito con Legnani a hablar con el gobierno para que al menos rápidamente se recompongan los flujos financieros que se le han retaseado a estas dos intendencias en estos años, meramente como un acto de justicia inicial, y después seguiremos discutiendo. Eso nos va a permitir avanzar rápidamente en el tema de la recolección a través de contenedores domiciliarios y prediales. Y en el tema tránsito y transporte hay muchos más autos, eso es indiscutible, cada vez hay más autos, pero... Montevideo recibe más de 20.000 autos nuevos por año. Hoy circulan en Montevideo, hace mucho tiempo de esto, hoy circulan en Montevideo entre 450.000 y 500.000 autos. Y la ciudad más o menos la misma. Entonces el impacto obvio es el del enlentecimiento, los tiempos de viaje, la menor agilidad, una movilidad más lenta, que es lo que tenemos que apuntar a resolver. Y eso pasa por darle movilidad al transporte colectivo. El transporte colectivo podría tener muchos problemas, pero no los tiene, porque son unidades nuevas, la antigüedad promedio de las unidades de transporte colectivo es la más corta de la historia, son unidades limpias, muchas ya tienen accesibilidad, conectividad, aire acondicionado, son eléctricas y es un proceso que sigue avanzando. Hay dos problemas básicos, uno que es estructural, que no es sencillo de resolver, que tiene que ver con las horas pico, y otro que es el de la movilidad del transporte colectivo en el marco de una movilidad general que es lenta. Porque los ómnibus van por el mismo lugar donde van los autos, las camionetas, las motos, la bicicleta. Entonces, claramente uno puede seguir con ciertas medidas de líneas solo bus o flechamientos, pero eso es insuficiente. Si no hacemos algo más drástico, yo digo un poco en broma, va a llegar ese último auto que lo tranque todo. Entonces está claro, y todos somos conscientes, de que va a haber que desarrollar proyectos de envergadura en materia de movilidad, que ya no es la movilidad montevideana, es la movilidad metropolitana. Pero pará. Cuando a mí me hablas así, Mario, yo ya me imagino, porque soy una persona imaginativa, que me vas a poner un subte, un tram, no sé, un tren que me va a llevar hasta la Costa de Oro. Y eso es una especie de delirio que hace años que estamos escuchando, no digo que sea un delirio, quiero decir, pero el tema del casi que te desafío metro de superficie y cosas, pero después no está. Y el Frente Este va a ser su octavo gobierno consecutivo, 40 años. Así es. Y entonces, o sea, no me embales si no lo estás viendo como algo realmente realizable. El Pepe decía, no podemos vivir de memoria, hay que vivir de porvenir, ¿no? Así que yo creo que acá hay una cosa que es diferente. El Pepe, ¿no? Claro. Que me permite la frase para responderte, ¿te das cuenta? Vamos a vivir del... Hay cosas diferentes ahora. Y primero, el absoluto convencimiento de que este ha sido un proceso acumulativo que no para. Si no cambiamos el transporte colectivo en términos de agilidad,
vamos a seguir con 25.000 autos nuevos por año. Nos vamos a trancar aún más. Eso es una cuestión que ya se ve de manera consensuada. Todos tenemos claro que hay que ir a algo más disruptivo, drástico. Segundo, no es casualidad que ya hay 3 proyectos sobre la mesa. No es casualidad. Que son bien distintos, que para saber cuál hacer o qué combinación de ellos hacer, ya se está empezando a trabajar en la evaluación técnica, financiera, de implementación, que es metropolitana y por lo tanto no es solo la Intendencia de Montevideo que tiene que hacer esa evaluación, la está empezando a hacer también la Intendencia de Canelones y la está empezando a hacer el Gobierno Nacional, porque estos proyectos son de una envergadura tal que sin el concurso del Gobierno Nacional no serían factibles. Ahora, yo escucho a Yamandu Orsi, escucho a Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, decir que la movilidad metropolitana es una prioridad del Gobierno Nacional y por lo tanto a mí me genera esa ilusión que vos decís, no me ilusiones. Bueno, yo sí estoy ilusionado de que vamos a avanzar con alguno de estos proyectos o alguna combinación, que pueden ser los troncales de transporte colectivo, la propuesta de Simbe y la Facultad de Arquitectura por Avenida Italia Yanatacio, por 8 de octubre, Camino Maldonado, con un cambio sustancial en toda la zona 18 de julio, o el tren tram, que es el tren por Avenida Italia Yanatacio a nivel de piso, o ahora un tercer proyecto que estaría sobre la mesa, que es también un tren eléctrico pero aéreo, o sea, no a nivel de piso, sino por arriba, de manera tal de que los cruces queden más salvaguardados. Vamos a ver, también en esa propuesta hay alternativas para 8 de octubre por métodos de tranvía y para el oeste, que también es muy importante. Pero además de las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, que es la cosa cara, que es la cosa que lleva tiempo, hay que hacer cambios en las reglas de la movilidad. Nosotros vivimos hoy con las líneas de ómnibus que son las mismas de que vos naciste. No, es la inercia total. ¿Y eso por qué es? Por una forma que tiene el negocio de las empresas. Cuando uno compra una parte de un ómnibus en una empresa, no compra una parte del ómnibus de la empresa, compra una parte de un ómnibus que es de determinada línea, que lleva determinado número de pasajeros, que vende determinado número de boletos, y eso genera la inercia. Bueno, yo creo que las empresas son conscientes que eso tiene que cambiar porque ya no podemos seguir teniendo las mismas líneas. Si tenemos troncales, por ejemplo, el resto de la movilidad tiene que ser para alimentar los troncales. Es un cambio sustancial en la movilidad en toda la ciudad, no es solo en las dos ejes posibles. Y las empresas son conscientes de esto, y yo creo que están preparadas para esto, entre otras cosas, porque lo que están viendo es que año tras año el volumen de boletos que venden es cada vez menor. Mario, una última, estás asumiendo en junio. Julio. En julio. 11 de julio, prox. Está claro que si resolvés el tema de la limpieza y de la movilidad, menos que un monumento no te van a hacer. Pero, ¿qué otro tema? El bronce no es lo mío. ¿Qué otro Dejáselo tema? a Bengochea. ¿Qué otro tema? Y a ver. Casi te parás cuando lo digo. Sí, y ahora quiero ver que leo y. Conozco otro caso de una estatua. Yo doné bronce, perdóname. Sí, nosotros donamos bronce para la estatua de Pablo. Claro. ¿Te puedo hacer un paréntesis absurdo? Sí. Mucha gente me pregunta, ¿qué sos de los Vergara que jugaban al fútbol del barrio Lezica y demás? Tengo entendido, nosotros no tenemos vínculo con esa ala de los Vergara, pero tengo entendido que ellos eran primos lejanos de mi padre, ¿no? Pero hay uno de ellos, los 5 jugaron en Racing, algunos jugaron en Nacional, jugaron en Mariolo jugó en la selección, jugaron en Europa, pero uno de ellos, Dani, creo que era Daniel, de veterano fue a dirigir a un cuadro en Inglaterra, o en Escocia, en Inglaterra creo, que era de la 4ª división, y el único logro en la historia de ese equipo fue que pasó de 4ª a 3ª y él lo dirigía. En la puerta de la sede de ese cuadro, allá por Sheffield,
hay una estatua de bronce de Dani Vergara. ¿Y se parecía a vos? No tengo ni idea. Porque no, un día no llegás creo, ahí y no ves, creo. y te ves y ya ahora que lo decís, debería ir. Capaz que parecido. Debería ir. Mario, una última. Además de esto de transporte y de la limpieza, porque una característica de la gestión que termina, la de Carolina Cose, le dio mucha importancia a las políticas sociales mediante el programa ABC, sobre todo cuando arrancó el gobierno de Carolina. La pandemia. Estábamos en medio de la pandemia, había caído mucha gente en la pobreza. Pero bueno, las políticas sociales, no, viste que nunca llegan para irse, siempre llegan para quedarse. Vos tenemos... cuando uno dice prioridad en la limpieza, obviamente implica prioridad en la asignación. Hay mucha gente, quiero decirte con esto, porque hay mucha gente en situación de calle. En Montevideo es impresionante. Hay situación de calle, hay asentamientos. Uno recorre todo el territorio y te das cuenta que cuando decimos Montevideo es divino, es disfrutable, pero no todo el mundo lo puede disfrutar, eso es la realidad. Y nosotros tenemos que seguir trabajando. Solo que en todas esas áreas lo que es fundamental es la coordinación con los organismos del gobierno nacional. Para atender, así como para el tema movilidad, hablamos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para lamentablemente la gente que vive en situación de calle, pues la coordinación con el MIDES, Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y Cultura, es fundamental. La Intendencia va a estar presente en eso, como ha estado, pero está claro que por sí sola no va a resolver ese punto, pero sí puede hacer una buena contribución. Lo mismo para el tema de los asentamientos. Hay mucha cosa para hacer. Dentro del plan de movilidad está el plan Veredas, porque no es lo mismo, incluso hasta en temas de seguridad, que la gente, en particular las mujeres, caminen por el barro a oscuras o que caminen por una calle con vereda y con iluminación. O sea, la Intendencia tiene roles importantes que son de regularización de asentamientos, de generarle un mayor bienestar a la gente, la canalización de las aguas, donde no pueda llegar el saneamiento, los temas de veredas y iluminación, etcétera. Tiene un rol, pero claro que hay que trabajar de manera mucho más coordinada, centrados en el territorio, pero coordinada, ahí nuevamente, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la UTE, Antel, en fin, todo un conjunto de organismos nacionales que individualmente no vamos a hacer la diferencia, pero coordinadamente sí. Bueno, mucha suerte, Mario Vergara, y muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, seguiremos en diálogo. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación. ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508.
Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Estamos ya en contacto con el intendente electo del departamento de Río Negro, Guillermo Lebrato, el arquitecto Guillermo Lebrato. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos y felicitaciones primero por esa rutilante victoria, por cierto, que obtuvo el Frente Amplio del departamento de Río Negro, donde ya había gobernado Oscar Terzaghi hasta el año 2020. En aquella gestión Lebrato era secretario general de la Intendencia y después tuvo esta interrupción. Por cierto, el Frente había perdido por muy pocos votos en el 2020 y ahora recupera con fuerza porque logra una gran votación encabezado justamente por el arquitecto Lebrato, la candidatura que ganó. Eran 3 candidaturas, pero fue la de Lebrato la que ganó. Bienvenido, Guillermo Lebrato, a Legítima Defensa Segunda Dosis. No, buenas tardes, muchas gracias, Leandro. La verdad que sí, agradezco el saludo, las felicitaciones, porque bueno, fue un trabajo muy intenso y por suerte pudimos retomar el gobierno departamental a nivel de Río Negro, que con toda la fuerza política trabajando en una gran campaña. Yo lo podría definir así. El Frente Amplio trabajó muy bien el año pasado como fuerza política unitaria, contribuyendo al triunfo de Yamandú y Carolina, porque Río Negro votó muy bien. Y bueno, y ya luego de noviembre seguimos trabajando intensamente y creo que ha sido un enorme acierto, porque desde diciembre el Frente Amplio a nivel departamental ofreció certezas a la ciudadanía con la designación de los 3 candidatos, con la aprobación por el plenario departamental y después una sucesión de hechos, por así decirlo, políticos, que hizo que, bueno, la proclamación, el armado de un programa único de gobierno, eso fue en febrero, y en marzo ya estábamos totalmente desplegados, cada uno con su estrategia, en un clima de unidad, y bueno, y con nuestras particularidades de cada una de las 3 candidaturas, y eso hizo que hiciéramos una muy buena campaña. Lebrato, dos cosas que me llaman la atención o creo que están dentro de los desafíos que podés tener ahora en la Intendencia. Una es la situación, que yo sé que no le corresponde a la Intendencia, pero es un hecho, de desempleo, del trabajo en Río Negro, que es uno de los departamentos más afectados del país, si no el más afectado del país en términos proporcionales. Y la otra es la gestión del problema del tránsito. En Río Negro fue un escándalo el problema de las multas, de las fotomultas, en fin. Me imagino que ya habrás pensado en estos temas y que formó parte de los debates que se dieron durante la campaña, pero quiero saber más o menos para que la gente tenga una idea de cómo pensás encarar este tipo de problemas. Bien, sí, creo que has dado en el punto con respecto a que el principal problema de nuestro departamento, a ver, si bien puede ser simbólico, era la desesperanza por la falta de oportunidades. Y eso tiene que ver con, digamos, la consolidación, tristemente, desde ya hace un tiempo, porque no es coyuntural, no es momentáneo, no es temporal, sino que hace unos cuantos años que encabezamos el podio de desempleo. El mayor porcentaje del país está en el departamento. Y bueno, y esta situación hoy hace que casi dupliquemos la media nacional. Entonces, en algún aspecto es inadmisible la inacción del gobierno nacional que salió, que ya se fue, y en realidad también del actor departamental. Si bien, como bien tú decís, no es exclusiva responsabilidad de la Intendencia, o sea, la creación genuina de empleo, si bien tiene que ver con políticas nacionales. Bueno, nosotros ahí ya estamos trabajando en eso. De hecho, en campaña provocamos reuniones concertadas con actores bien competentes, o sea, los grandes decisores de las políticas públicas generadoras de empleo, el propio ministro de Trabajo, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, porque bueno, es un tema que obviamente la Intendencia, por más que no sea de su estricta competencia, es el que lee todo el tiempo la realidad de su pueblo, la realidad de su gente. Y entonces no somos ajenos ni lo vamos a hacer. Y por lo tanto queremos encarar esta situación atendiendo básicamente
acciones concretas que son compromisos nacionales, como la creación de los 12.000 puestos de empleo juveniles a nivel país, que bueno, seguramente Río Negro sea parte, el trabajo, digamos, de los jornales solidarios con capacitación, que ya está pensando el propio ministro de Trabajo y confirmado también por el propio presidente, o sea, acciones de corto plazo que a priori podrían ayudar a los compatriotas rionegrenses que no la están pasando bien. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos la estricta necesidad de, de pensar la vocación productiva del departamento, que somos un departamento altamente productivo, vinculado a lo agrícola, a lo ganadero, a la lechería, a lo forestal, lo logístico. Bueno, tenemos un puerto fluvial, digamos, en muy buenas condiciones. Somos un departamento frontera. Entonces, tenemos un Río Negro con capacitación terciaria y te diría con mucha firmeza, y me gusta decirlo así, a Fraiventos como una ciudad universitaria. Por lo tanto, tenemos que conectar las capacidades locales, la formación con las oportunidades laborales. Y bueno, eso va a ser, digamos, nuestro desvelo para generar empleo genuino que va a implicar la formación, la especialización, la inversión, sí, seguramente en infraestructura, la obra pública, que es lo que de alguna manera vamos a conversar y ya hemos iniciado acciones con el gobierno nacional. Respecto de lo que tú comentabas de la fotomulta, bueno, fue un episodio muy triste de alguna decisión gubernamental, política, diría con mucho respeto, de las peores vistas, en cuanto a la indefensión que generó en la ciudadanía con respecto a un sistema que no inhibe, o sea, no está mal, digamos, el uso de la tecnología. Aquí lo que se hizo fue todo mal, incluido la aplicación de la tecnología, desde el procedimiento, la forma de contrato, el propio, digamos, llamado, después, bueno, la aplicación, y eso generó un aspecto de inseguridad y descreimiento total, más allá de la afectación, digamos, económica en el bolsillo que le generó en particular al ciudadano freiventino y a la ciudadana freventina, porque en realidad no fue aplicado en otra localidad, estaba todo pronto para que se hiciera en Jun, pero por lo tanto, al saltar todo este gran problema, que era más que previsible, bueno, se dejó de aplicar por suerte en las otras ciudades. Y eso generó de alguna manera un rechazo, hubo un reclamo organizado de la población en un movimiento quizás pocas veces visto desde el punto de vista del planteo comunitario, totalmente apolítico, porque de hecho había integrantes hasta del propio oficialismo planteando que se bajara el sistema. Y bueno, la verdad que fue un hecho triste desde lo que implicó, porque bueno, como gestores públicos yo creo que afectó, digamos, la imagen de cualquier gobernante. Obviamente nosotros no estamos gobernando, pero es cierto que en términos genéricos lo hizo. Y después hay otro componente que yo le quiero agregar, que es que las prestaciones básicas de la Intendencia, de hecho la esencia de cualquier gobierno departamental es cubrir con los impuestos que se le cobra a la gente los servicios esenciales. Llámese calles, alumbrado, vialidad, o sea, caminería rural productiva, la gestión de residuos, y todo eso también fue totalmente desatendido. Y eso generó un mal humor importante con respecto al no cumplimiento de los servicios básicos. Todo eso se conjugó, pero igual yo no quiero hacer solamente foco en eso, que más allá que es una realidad. Quiero hacer foco en lo que te dije primero, que es un poco lo bien que trabajó nuestra fuerza política desde la conformación de una campaña de mucho respeto, propositiva, que de alguna manera tuvo muchísima cercanía, porque vaya si aprendimos los frente amplistas a nivel nacional y a nivel departamental, luego del Frente Amplio Te Escucha, cómo la gente nos pasó factura de habernos alejado una vez que habíamos sido gobierno. Y bueno, de ahí en realidad surgió este tipo de campaña que para nosotros nos dio mucho rédito. Guillermo, ¿sentís que tenés una responsabilidad adicional por el hecho del frente hasta ahora? Hay que ver qué sucede con el conteo final en La Valleja, que está produciéndose. Fuera del área metropolitana obtuvo esta victoria en Río Negro, pero no logró ni conservar Salto ni obtener nuevas victorias. Más allá de todos los escándalos que ha habido de corrupción, de clientelismo y todo eso,
Pues, ¿eso te parece que los llena a ustedes, o les genera una responsabilidad adicional, o les marca algo como para ir tratando de que en el resto del país se comprenda cómo es esta experiencia de Río Negro, donde ya ha habido 2 triunfos espaciados por un gobierno blanco? No sé, ¿cómo lo ves No, eso? no en particular, yo siento que la responsabilidad enorme que tengo sobre los hombros implica respetar la honestidad con la que hemos hecho la campaña, lo que le hemos propuesto a la ciudadanía a través de este programa único de gobierno. Nosotros indudablemente vamos a gobernar para todas y para todos los rionegrenses. Sí es cierto que mirando el mapa del litoral, bueno, somos el único departamento en una región muy potente del país, que representamos a la izquierda. De todas maneras, a mí eso no me genera más que esto que te decía, la propia responsabilidad de llevar adelante una muy buena gestión, porque ese es el enorme compromiso y para eso estamos acá. Y a su vez el enorme desafío de poder articular otras cosas con los gobiernos vecinos, de los departamentos vecinos y por qué no de la región, porque bueno, yo pienso y creo mucho en el desarrollo regional del país bueno, a nivel nacional, bien digo, y también a nivel binacional. Entonces, esto va a ser un enorme desafío. De hecho, hubo algún ejemplo que se planteó en el Corredor de los Pájaros Pintados, si bien lo recuerdas, donde había intendencias de distinto signo político que nos pusimos de acuerdo para tener esa mirada de desarrollo. Y bueno, y entonces entiendo que es importante. Más allá de eso, bueno, hemos tenido muestras de afecto, por así decirlo, del propio Ejecutivo Nacional, de los propios ministros y ministras, con respecto a poder trabajar en conjunto, porque también es una línea de acción que nosotros vamos a desarrollar. Porque hay aspectos que son de competencia departamental estrictamente, pero otras son de competencia compartida y algunas son de competencia nacional. Y ahí es donde vamos a buscar las mejores acciones para desarrollar nuestra gestión. Guillermo, antes de concluir, quería preguntarte, ¿cómo recibiste o cómo estás viviendo este hecho luctuoso, pero bueno, que ha sido muy definitorio, muy conmovedor para toda la izquierda en los últimos días, el fallecimiento de José Pepe Mujica, una figura que además ha sido muy trascendente para que la izquierda pudiese avanzar con su prédica en el interior y en el interior más profundo del país? O sea que ahí, mirándolo desde tu departamento, desde el impacto que puede haber tenido en tus propios coterráneos, tus vecinos, ¿cómo, si querés compartir con nosotros una reflexión a propósito de este Sí, fallecimiento? claro, claro, en realidad, porque bueno, sí, es un episodio de enorme tristeza, más allá de que de alguna manera estaba como anticipado, uno nunca está preparado para despedir al Pepe, ¿no? Un ejemplo de sencillez de vida. Yo siempre decía que a mí me gustaba escucharlo porque él ponía en real valor el tiempo de nuestras vidas, ¿no? Lo importante que es eso, que es lo único que no recuperamos, es el paso del tiempo. Y en realidad cuando a veces la pelea siempre contra el consumismo, contra aspectos hasta diría superfluos, de que a veces nos desvivimos en generar alguna cosa material, descuidando otras cosas que son intangibles y que son muy importantes para ser mejores seres humanos, en cuanto al amor, el afecto a la familia, el tiempo propio del disfrute de nuestro tiempo de vida. Un hombre de un excelente diálogo, estuvo encerrado 14 años, ¿no? Y sin embargo salió sin un gramo de odio. Y la verdad que le hizo vivir en contacto pleno con la naturaleza, su rol indiscutido a nivel de liderazgo político. Bueno, era una persona altamente admirable, no solamente por los uruguayos, sino a nivel internacional. Un hombre que nosotros lo sentimos y lo vamos a seguir sintiendo siempre, un hombre de pueblo, ¿no? Y lo mejor en realidad que ha pasado, por lo menos ayer, hacía como una especie de mini balances, es que se fue rodeado de pueblo. Y eso no es para cualquiera. Y que su estilo de vida, mientras estuvo con nosotros, se identificó con una forma de vivir quizás de la amplia mayoría de los uruguayos, ¿no? Entonces conformó esa referencia del país, un símbolo, digamos, nacional, internacional, y que a nosotros nos dejó ciertas
ciertos logros en su gestión, en su mirada de desarrollo país, que nos hizo más iguales, yo no tengo dudas. O sea, la despenalización del aborto nos hizo a todos y a todas más iguales, la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario, bueno, el plan Juntos, aspectos que en realidad fueron como decisiones políticas, definiciones muy fuertes de él y de todo el sistema político. Y si te digo algo vinculado a nuestro departamento, bueno, nosotros somos un departamento y fuimos el primero en la creación de la UTEC, descentralización, digamos, universitaria como nunca. De hecho, yo te lo puedo decir, yo fui, o sea, formado en Montevideo porque no había de alguna manera otra chance, era básicamente solamente ahí. Sin embargo, ahora la oferta educativa empezó a cambiar gracias a una mirada de descentralización a nivel país, y la UTEC hoy en Fray Bentos hace que esto que te decía al inicio, de que Fray Bentos sea una ciudad universitaria con la UDELAR, con el Instituto de Alta Especialización, con cursos terciarios de la UTU. O sea, eso me parece que es imposible de no verlo o de no agradecerle, digamos, para toda la vida. Muchas gracias, Guillermo Lebrato, y mucha suerte durante tu gestión. Estaremos en contacto, estaremos tratando de ir conociendo en la medida en que vayan avanzando los proyectos y las políticas. Bueno, como si repunta algunas cosas que nos preocupan a todos, por ejemplo el tema del empleo en Río Negro. Ya sé que no depende de la Intendencia, pero ir siguiendo esos temas, esas dinámicas sociales que son súper importantes para todos, ¿verdad? Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, y bueno, vamos a darlo todo para honrar cada compromiso asumido de nuestra fuerza política, de nuestro programa de gobierno y bueno, y de lo que dijimos en campaña. Así que bueno, gracias y un saludo a toda la gente. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Para qué hicimos un centro integral de atención mamaria y trabajamos con los mejores ginecólogos en los distintos centros médicos? ¿Para qué ofrecemos un parto respetado, seguro y sin dolor, con analgesia gratis y salas de nacer? ¿Para qué desarrollamos una policlínica de medicina sexual donde vos y o tu pareja puedan consultar a un equipo multidisciplinario especializado? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros beneficios y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones.
La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Recuerden que pueden hacerse socios de la comunidad en el QR que te ponen y hacer todos los comentarios que quieran, además de poner me gusta. Tenemos el gusto de recibir al profesor Oscar Bottinelli. ¿Cómo andas, Oscar? Bien. Tiempo que no te veía en este programa. Si no me invitan, no vengo. Yo te invito, pero o estás escribiendo un libro, o estás en esto, y yo soy muy respetuoso de tu producción intelectual. Yo en general tiendo a no ir a donde no me invitan. Oscar Bottinelli, primero, antes de meternos a hablar un poco de las conclusiones finales del ciclo electoral que acaba de terminar el pasado domingo, 11 de mayo, antes de eso, me gustaría que vos, que sos un conocedor muy profundo de la historia política de nuestro país y que además tuviste la posibilidad de trabajar muy cercanamente como secretario del general Líber Seregni, me puedas dimensionar, aunque sea así, yo sé que lo va a hacer la historia, la figura de Pepe Mujica para el Uruguay. ¿Estamos hablando realmente del uruguayo más universal de la política o, no sé, la historia siempre puede encontrar? Sí, a ver, primero, yo creo que hay un primer dato importante, que es que la muerte de Pepe marca el fin de una generación, del peso, ¿no? A nivel de liderazgos. Porque cuando se produce el retiro de Seregni, mucho antes de su muerte, hay una transición donde venía la figura de Danilo, aparece la de Tabaré Vázquez, bueno, el MPP que va surgiendo y a Mujica, es como que de alguna manera hay una continuidad. Ahora ya es un cambio biológico, un cambio generacional fuerte. Creo que este es un primer dato que tener en cuenta. Segundo, que este dato se produce en un momento muy particular porque es el Frente Amplio como tal, tiene un dominio muy grande hoy de este espacio muy difícil de definir, que puede ser un 609 muy ampliado. Pues realmente una cosa muy interesante que hizo el MPP es que construyó una especie de edificio de muchos pisos. Parece esas matrioshkas rusas, porque tiene un núcleo no electoral, político pequeño y fuerte, que es el MLN, que es una de las bases del MPP, que es eso con otros grupos más chicos, más grandes, personales independientes, que construye otro espacio más grande, que es el espacio 609, que agrega otro espacio de fuerzas aliadas que presentan su propia lista, como el grupo Cristina Lustenberg o La Vertiente, pero cuyas figuras también están en la lista del Senado de lo que llamemos 609, que a su vez compone un sublema en que está lo que es, digamos, la continuidad del astorismo en la figura de Mario Vergara y el de Felipe Carballo, y la lista de Felipe Carballo. Esta conjunción, bueno, según el piso que uno agarre, está en 20 y pico, casi 30 diputados de los 48, o en 30 y pico, o pasan los 40, y lo mismo a nivel de senadores, prácticamente el conjunto está en 12 de los 16 senadores del Frente Amplio. Por lo tanto hay un dominio, y en votos se correlaciona, hay un dominio muy fuerte, y en ese dominio fuerte hay una sucesión muy ordenada. Es decir, por un lado, el presidente de la República, Yamandu Orsi, un hombre que surge, tiene distintas vertientes, uno de ellos Canelones, que es en sí mismo una escuela política, y el MPP o Mujica.
Pero también el que viene a ser número 2 de presidencia o de gobierno, Alejandro Pacha Sánchez, como dos grandes figuras sucesoras de Pepe Mujica, que tienen la ventaja de que tienen timing distintos desde el punto de vista político, llamándose el presidente, que termina su mandato en el 2030 y hay elecciones en el 29 en el cual él no puede ser candidato y hay una figura importante, no estoy diciendo más nada. Pero luego hay una gama de dirigentes formados, que yo hacía el comentario de algunos lados, el MPP, que tiene la imagen, o el mujiquismo, de una cosa más media anárquica y desorejada, hizo una formación de cuadros y una organización de las mejores que ha tenido este país y deja todo muy, muy ordenado y muy prolijo. Así que desde ese punto de vista yo creo que es muy importante, se produce la muerte de Mujica en un momento que hay una sucesión muy ordenada, con un problema muy serio, ¿no? Que es que empieza un gobierno, y todo gobierno es una prueba muy grande, le puede ir bien, mal, regular, puede tratar de hacer las cosas bien y el contexto externo ser negativo. Digo, siempre es una prueba, ¿no? Es un gran desafío que estrena toda una nueva conducción. Ahora, Mujica ha formado algo que nunca se puede saber cuánto dura, que es yo no sé si llamarle un proyecto político, una cultura política, que es el mujiquismo. El mujiquismo es toda una cultura política y un mensaje político. La percepción que uno tiene que refleja una parte muy importante del Uruguay, o de los uruguayos, y que esto probablemente tenga una cierta durabilidad, que por lo menos se podrá ir cruzando con otras corrientes y culturas políticas, estoy hablando en términos históricos, no de votos, no de partidos, pero que es una impronta que queda muy fuerte, ¿no? Oscar Botinelli, vamos a hablar ahora sí del ciclo electoral que culminó con la elección municipal, elección departamental del pasado domingo 11. He visto en algunas declaraciones que has hecho en otros medios de comunicación que consideras que no fue una buena votación del Frente Amplio. Que es así, no fue una buena votación, fue una votación que por debajo de las expectativas. ¿Cómo la definirías? Bueno, muy lejos las expectativas que tiene el Frente, muy lejos. Sí, muy lejos. Sí, sí. Pero yo empezaría por otra cosa. Dale. Termina el ciclo electoral. ¿Qué quiere decir? Que ahora empiezan 4 años de tiempo realmente efectivo de gobierno, sin interferencia electoral. Y lo importante de balance el ciclo electoral, primero de todo, pues no es si estuvo algo por encima o por debajo de expectativas, qué premio se gana, qué medallita, sino cómo queda la sociedad, a los efectos del gobierno, tener claro sobre qué sociedad está parada. En términos políticos, se puede manejar todo otro conjunto de indicadores. Bueno, en términos políticos, el análisis final, balance que hacemos es: el Frente Amplio tiene una adhesión firme del 39% del país, que es lo que obtuvo en estas departamentales, lo mismo que ha obtenido en la elección nacional de 2019. Lo que podemos llamar partidos de la coalición multipartidaria, que es muy difícil todavía de describirlo, porque en un lado votan separados, en otro juntos, fueron una coalición de gobierno, hoy en la oposición no es claro que hayan configurado, pero digamos, esa área tiene un nivel sólido más alto, 46%. Y un tercer segmento sólido, el 3, en realidad un poquito más, que es el voto que se automargina de la decisión y que vota en blanco anulado. Tenemos un 88% claramente delineado, 39, 46 y 2. El 12 que nos queda, ¿qué es? Bueno, por un lado, un 2% que votó a la coalición tanto en octubre como el 11 de mayo, pero que votó a Orsi. Por lo tanto, son personas que tienen una adhesión, llamémosle, o una inclinación crítica hacia la coalición. En general, más bien colorados, cabildantes, algunos del Partido Independiente. Y lo otro que nos queda son dos conjuntos de 5 y 5. Un 5
es lo que votó el sí blanco de la reforma de seguridad social y no al Frente Amplio, desde un ángulo ni al Frente ni a los partidos de la coalición. Que ahí tenemos el voto a Salle, Unidad Popular, el PERI, y los que solo votaron el sí y a ningún partido. Ese 5, casi todo, vota Orsi en el balotaje. Votó por el cambio, no por la continuidad. Y tiene una visión crítica del Frente Amplio, pero mucho más crítica de lo que gobernó anteriormente. Podemos decir, puede tener adhesiones al Frente desde un ángulo más duro, más fuerte, ¿no? Y el otro 5 es el que no había votado en el 19, lo vota en octubre, vota Orsi y no vota en la departamental. Y en general podemos decir que también es una aproximación al Frente Amplio más crítica, más cerca al Frente Amplio que de los otros partidos, pero opuesto al sector del sí blanco, más, usando una terminología que a mí no me gusta, pero más entendible, más moderado y el otro más radical, llamémoslo así. Entonces, el problema es que tiene el Frente a partir del 39 dos agregaciones rápidas, una que lo lleva al 44, otra que lo lleva al 46, a 5 más 2, pero una va para un lado y otra para el otro, no se juntan. No da que el Frente pueda tener una política que sume a todo, ¿no? Entonces, creo que este mapa de la sociedad es muy importante porque sobre esto va a tener que hacer las opciones de gobierno. Pero ¿por qué vos considerás que el 39 de la elección departamental es porque son distintas las elecciones departamentales que las nacionales? Bueno, no. Puede haber gente que es consistentemente votante de un partido dentro de la departamental y del Frente Amplio. Pero no, hay muchos elementos que llevan a considerar que, bueno, si fuera una decisión firme, la firma será en lo nacional, departamental y municipal, ¿no? Pero además es el mismo número del año 19. Entonces, más aún, en octubre del 19 tuvo una votación, o dicho al revés, en septiembre del 20, porque fueron las departamentales, se corrió por la pandemia, el Frente subió en relación a octubre y esta vez bajó. Por algo ocurre. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. El tema es el siguiente: el gran problema que uno ve es que se busca análisis donde está la pasión de por medio, y si uno pone la pasión no logra el resultado de análisis. Perdóname. Y para gobernar, porque ahora vienen 4 años que no hay competencia electoral, entonces los 4 años lo que importa es cómo se gobierna, donde es muy importante los resultados para la gente. Y una cosa que dije en algún otro medio es, cuidado, que el tema no es resultado a nivel macroeconómico, es la gente siente que el gobierno del Frente Amplio le da las respuestas que aspira que estén, que van a ser muy distintas o no. Para vos esta elección municipal, ¿nos está diciendo algo ya de cierta valoración de la gente del gobierno nacional? No, todavía no. No, porque, a ver, el Uruguay tiene un componente de voto estructural muy grande, por eso llego a estas conclusiones. En realidad, los posicionamientos de campaña, de eslogan, de marketing, incluso hasta los propios candidatos, influyen en niveles bajos. El gran conjunto son votos estructurales. Y 60 días no ocurrieron hechos de la magnitud para hacer un gran impacto en un cambio de voto de esta naturaleza. Es decir, yo creo que esto responde más todavía a los elementos estructurales que llevaron a todos estos resultados. El gobierno va a influir más adelante. La gestión de gobierno, sus impactos, va a influir más adelante. Si son temas estructurales, sí. ¿Por qué te parece que el Frente podía haberse, o la dirigencia del Frente Amplio, haberse convencido o haberse generado expectativas
tanto más arriba de lo que finalmente fue el resultado de la votación? ¿Estaba haciendo una lectura mala? Bueno, yo creo que tiene una forma distinta de lectura que empieza, a mi juicio, ese cambio de lectura con el resultado del referéndum sobre la LUC. Ya lo vimos en algunas referencias a la elección del 19, cuando se usó una palabra, la remontada, por la diferencia que hubo entre el Frente Amplio en octubre del 19, del 39%, y el voto de Daniel Martínez del 47%. Sin anotarse que no era el Frente que había remontado, era gente que votó otros partidos. Ahí hubo muy fuerte el voto tanto a Cabildo como a Talvi, que venían de ser votantes del Frente, desconformes con el Frente, pero estaban mucho más cerca del Frente que de la calle Pou. Entonces no hubo remontada, hubo una captación de un voto que estaba por fuera o disidente del Frente. La LUC, que saca el 47%, se asimiló a Daniel Martínez votó el 47%, en la LUC, la oposición a la LUC obtuvo el 47%, quiere decir que la remontada se consolidó. Sí, la remontada en relación, que no era remontada, el espacio que ya existía en contra del oficialismo de aquel momento, pero eso no implicaba que se sumaba el Frente Amplio. Y ahí empezó un diagnóstico, tú lo viste muy bien, que de ahí se empezó a pensar que el Frente ganaba en primera vuelta, se siguió hablando a lo largo del año pasado, y que era inexorable que el Frente votaba por encima de la coalición. Ese dato estuvo hasta el mismo día de la elección, ¿no? Y sin embargo fue al revés, la coalición tuvo casi 4 puntos por encima del Frente. Y yo creo que hubo errores de diagnóstico, se repiten acá. En esos errores yo veo que se desvaloriza los datos que no coinciden con los deseos, que es un problema. Mira que es muy serio. Yo te digo que ya muy joven viví lo que fue la elección del 71, ¿no? Donde no solo la dirigencia del Frente creía que ganaba, sino que estaban asustados la inteligencia de Estados Unidos y de Brasil. Y yo había hecho, tengo por ahí, lo voy a publicar, los borradores que le hice al Frente. Y la única posibilidad que le daba al Frente era que le ganara por 5 votos a los dos partidos tradicionales el máximo hipotético de votos, y siempre y cuando los dos partidos tradicionales empataran justito. La posibilidad que daba de que el Frente llegara a ganar el 71 me daba 1 en 1000. Y sin embargo había una ilusión, no solo del Frente, había un miedo de sus enemigos. Bueno, esos errores diagnósticos ocurren. Ahora hay técnicas más afinadas. Pero si observamos que el informe que circula los días previos es que el Frente tenía empate en 5 departamentos, y salvo La Valleja, que sí, técnicamente hubo empate, no importa quién es el intendente, en grandes cifras, empate. En los otros 4, la pérdida del Frente fue entre 14 y 16 puntos, quedó atrás. Y después se habla de 4 departamentos más que el Frente Amplio estaba un poquito abajo. Y el poquito abajo en uno fue 15, San José, y el otro de 21 a 27 puntos abajo. La diferencia entre el resultado y la visión fue enorme, ¿no? Es verdad que el desagregar departamento por departamento es muy difícil, requiere técnicas no solo afinadas, sino en general un esfuerzo que es muy difícil de hacer, ¿sí? Porque hay que hacer la muestra departamento por departamento y cubrir muy bien la plenitud del departamento. El problema de la experiencia que uno tiene de los departamentos, sobre todo, el grueso son departamentos chicos, y además el que te incide en pequeñas localidades. La situación de La Valleja tiene un voto en Minas y en Solís de Mataojo, que es opuesto al voto de Ruta 7 y a mitad de camino, si se quiere, José Pedro Varela. Eso pasa en general. Entonces, si la muestra se desequilibra un poquito, el resultado se te cambia totalmente. Es decir, no es fácil en los estudios departamento a departamento. Si además no hay mucha frialdad en el análisis, es complicado, ¿no? No nos queda mucho tiempo, pero ya como quedó el panorama político, estamos grabando el día viernes, la gente ya sabe que no sabemos todavía el resultado de La Valleja, que va a estar completamente escrutado aparentemente el día sábado, pero
como vos decís, eso es un empate técnico, aunque alguien va a terminar siendo el intendente. Claro, sociológicamente... Para el frente no es lo mismo ganar. No, estoy hablando del punto de vista, porque estamos hablando del panorama de la sociedad. Ahí está, pero con este ¿Me permitís un aporte? Sí. Hay un tema de La Valleja que es independientemente de quién gane la intendencia. El Frente Amplio de este mayo, en relación a octubre, perdió votos en 18 departamentos. En La Valleja saltó de 30% a 38%. Y todo ese crecimiento, más el grueso del voto anterior, estuvo concentrado en la figura del médico Walter Daniel Ximénez. Entonces hay que observar qué pasó ahí. Porque cuando toda la corriente fue de pérdida en 18 departamentos, incluyendo las Rocafuertes de Montevideo y Canelones, y hay un departamento que es la excepción, con una figura que es la excepción, el tema de analizar cuál es la figura. Y ahí aparece una figura muy conectada a la realidad, a la población del departamento, a la del médico de cabecera, de pueblo, de familia. Yo decía, bueno, tiene algo de un Tabaré Vázquez del interior. Después se verá que da o que no da la figura, no estoy proyectando nada. Pero hay que analizar dónde tuvo un resultado diferente y a contracorriente el Frente Amplio, como fue el de La Valleja, y qué figura apareció como un elemento determinante. Dejemos de lado el desgaste del Partido Nacional, porque el Partido Colorado votó muy bien, y por lo tanto el Partido Nacional quedó su desgaste absorbido en mucha medida por el Partido Colorado. ¿Puede haber ayudado al Frente? Por supuesto que también. Pero ahí lo capitaliza, hubo desgaste en otro lado que el Frente no capitaliza. Por ejemplo, de lugares que los capitalizó el Partido Colorado, que estaba muy mal, y repunta por el desgaste del Partido Nacional. Y acá aparece una figura del Frente Amplio, 8 puntos porcentuales, es mucho para crecer de octubre a mayo. Y entonces hay que estudiar ese fenómeno. Digo hay que estudiarlo porque no tengo más que estos pinceladas, pero es clave para el futuro del Frente en el interior ver la existencia de estas figuras. Óscar, ya con este panorama, que por ahora sí, por 3-4 años hay que no va a haber procesos electorales, por lo menos selectivos, ¿no? Si no hay plebiscitos y eso es otra cosa. ¿Cómo ves al Frente, cómo queda el gobierno en condiciones de gobernar, de llevar adelante de sus políticas con la composición como quedó, con una mayoría en el Senado, no en diputados, con estas intendencias, en fin? Bueno, esto no cambia nada lo que venía de la elección nacional, es decir, la composición del Parlamento. Cambia sí la composición de las intendencias, pero en última instancia no es muy distinto a lo que venía. Incluso en los mejores momentos del Frente Amplio siempre tenía una gran mayoría de intendencias y muy poderosas que no eran del Frente Amplio. Por lo tanto, ese juego se va a dar. Yo creo que dos cosas. Primero, que para ese juego con intendencia, que es una parte del juego político del gobierno nacional, Orsi es una figura que tiene las mejores condiciones para hacerlo, entre otras cosas porque es parte del club, es de los que entre 10 años como número 2 de Canelones, 10 años como número 1 de Canelones, estuvo muy metido en la relación con todos los otros gobiernos departamentales, ¿no? Y tiene un temperamento de acercamiento. Yo creo que hay dos temas clave que tiene el gobierno, que es dos cruces de caminos, digamos, ¿no? Uno es el tema de tono político, ya que estamos hablando. Claramente el Frente, la campaña por las departamentales como línea general, fue de la más alta confrontación y de la denuncia. Incluso se habló en un documento del Frente, no me acuerdo si 60 y pico, 80 y pico denuncias de ir apuntando contra la corrupción. Esa es una línea. La otra, la que ha expresado el presidente de la República, miremos los mismos días de la elección, aparecía desde la estructura del Frente ataques tremendos, por ejemplo, a Besosi, y llamando a Orsi hablando, cuidado con la judicialización política, y anunciando que había hablado con Besosi a felicitarlo, ¿no? Son dos caminos. Bueno,
se puede jugar los dos a la vez, pero muy peligroso. Y esa es una decisión por dónde va a ir el gobierno y el frente atrás del gobierno en relación a eso. Lo segundo, este es un gobierno que tiene algunas diferencias centrales en aspectos cruciales para llevar adelante su gestión, que tiene que ver con la economía. Claramente entre los discursos del Frente Amplio, el programa, no el librito que surge del Congreso, que igual es importante, pero más el que fue construyendo los años, y el del equipo económico no encajan del todo, ¿no? Y hay un punto clave que es la indexación salarial, porque hay o no hay, es decir, no hay empate. Y el equipo económico está muy convencido de que es negativo para el desarrollo del país y para el desarrollar determinado tipo de política que exista este ajuste automático de salario que lleva al ajuste automático de pasividades. Tanto es así que el envío del proyecto de ley sobre caja profesional es un recorte de las pasividades, lo cual, más allá del tema estricto de caja profesional, es una concepción. Del otro lado hay una fuerte oposición a que se toque el ajuste automático de salarios y pasividades en el propio gobierno. Y esto queda resuelto en parte con las pautas de los consejos salarios, que estarán un mes y medio, pero sobre todo el 31 de agosto, cuando va el presupuesto, ahí es la hora de que las cartas quedan arriba de la mesa, de por cómo se va, pero no solo en materia salarial, en materia de inversión, de gasto. Es muy claro que hay consenso en el gobierno del fuerte gasto social, incluso en vivienda social, vivienda popular. Pero en otras cosas hay que ver cuál es la definición que se traduce en actos de gobierno, no solo en el discurso, cuando se habla en conferencias, que es lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Yo creo que esa es una cruz de los caminos muy fuertes del gobierno también. Es decir, el tono con que va a gobernar respecto al resto de los partidos en un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria automática, ¿no? Que es un tema clave, sobre todo en la Cámara de Diputados. El Senado tiene 17 senadores, 31, le sobra, pero la Cámara de Diputados con 48 es un juego muy refinado que hay que hacer. Pero por otro lado, ¿hacia qué orientación económica? Porque ahí también, en la búsqueda de votos en la Cámara de Diputados, no es que hay un solo bloque opositor a este gobierno que piensa todo igual. Ni piensan igual en todos los blancos y con los colorados, ni tampoco con Cabildo, sobre todo los diputados que hay de Cabildo, ni con Salle. Entonces, bueno, es un juego de construcción que hay muchas posibilidades que tiene el gobierno para construir, pero eso a partir de las opciones que haga. Yo creo que el tema fundamental, bueno, la etapa electoral se terminó hasta el 24 de junio del 2029, no tenemos elecciones, salvo elecciones, habrá actos electorales, en el caso de que haya plebiscitos o referendos, que por ahora no es tan fácil que las haya. Pero lo que importa es, bueno, cómo se va a gobernar. Por supuesto, atendiendo a la sociedad, atendiendo a la opinión pública, mirando todos estos resultados, pero no como que me fue bien o mal en la elección, tuvo mejor o peor el diagnóstico, sino sobre qué sociedad estoy gobernando y qué mensajes traducidos en actos de gobierno envío. Yo creo que una cosa que hay que tener claro, a diferencia del 2004 o 2005, es decir, elección que un poco la idea del gobierno llegó, el Frente Amplio llegó medio para quedarse y se quedó 15 años. Ahora no llegó ni con la fuerza que en el momento y tiene todo el desgaste de haber gobernado 15 años. Por lo tanto, este gobierno tiene que producir resultados, ¿no? Para la gente. Bueno, creo que el enfoque principal, más allá de voto más, voto menos, es ese. ¿Por dónde van a estar los resultados? Y bueno, ¿cómo se interpretan? Y esto es lo más difícil de todo, las demandas y aspiraciones de la gente y de los distintos sectores de la gente. Yo creo que ahora empieza así el momento clave, donde está el tema economía global, el tema salarios, el tema empleo y empleo de calidad, empleo seguro por un lado y empleo de calidad por otro, porque una cosa es el índice de empleo, que de repente sí yo trabajé una semana acá, otra semana allá, otra allá, y otra cosa tengo un empleo que es seguro todos los meses. El tema de vivienda, atención social, más otros
temas de funcionamiento, salud y por supuesto el gran tema de la inseguridad, de la seguridad pública, ¿no? Como los grandes temas donde hay demandas y aspiraciones de la gente. Yo creo que el tema central es, bueno, ahora empieza el momento que el gobierno está para gobernar. Se terminó el ciclo electoral, empezó el tiempo efectivo de gobierno y hay que sí ver las elecciones como el mapa de la sociedad con todas sus contradicciones que hay que atender para llevar adelante las medidas de gobierno. Muchas gracias, profesor Oscar Botinelli, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, un gusto. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida tomamos un café con Víctor Hugo Poppi, avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Si estuviste viendo en la pauta es porque todavía está abierta la posibilidad de que nos acompañes en el viaje que vamos a hacer con la banda de Legítima Defensa a los países escandinavos. En el mes de agosto vamos a ir a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Finlandia. Y además tenés la opción de hacer el post-bálticos. Recorrer además los países bálticos, que es un adicional al viaje, a la excursión que vamos a hacer a Escandinavia. Vamos a recorrer un montón de lugares de Escandinavia con guías en todos lados, todo súper bien organizado por Sigur, como siempre. Y va a ser nuestro cuarto viaje internacional, nuestra cuarta internacional, Popi.
¿Te acordás que ella era la posadista esa, ¿no? La cuarta internacional. La trotskista. La trotskista. Bueno, vamos a hacer nuestra cuarta internacional recorriendo los países escandinavos y que yo nunca fui, pero me han dicho que es muy hermoso. Además hay muchos que nos miran desde países escandinavos. Hay varios televidentes que nos miran desde Suecia, desde Dinamarca, desde Noruega, bueno, en fin. En el 092-982-986 podés averiguar todos los detalles de este itinerario, te mandan un PDF donde está todo lo que vamos a hacer día por día y además podés sumarte a este grupo de viaje, nos va a dar muchísimo gusto. 092-982-986. Bienvenido, Víctor Hugo Popi Avelando, qué gusto me da conversar contigo. ¿Cómo andas, Popi? Bien, semana complicada. Semana durísima por el fallecimiento no inesperado, lo esperábamos, pero no por eso fue... Igual fue repentino. Claro, cuando no votó ya era un síntoma, ¿no? Sí, ya era como algo muy claro, porque además él tenía toda la intención de ir a votar, aunque ya en las últimas horas... Bueno, Pepe no fue a votar el día domingo, ya estaba en las últimas. Y el día martes falleció. Y bueno, después se dio toda esta despedida multitudinaria que creo que es justa, una despedida justa, a la altura del hombre que se despedía. Muy conmocionante, muy emocionante, muy emotiva. Y además tuvo un cierre extraordinariamente emotivo por esas palabras del ruso Rosenkopf y además ese canto a capela de... Yo te voy a decir dos cosas, te voy a contar. Sí. Primero, yo vengo de otra cultura de la izquierda que no es la del MLN ni el MPP, ¿no? Sí. Pero el día que me entero de la muerte, me entero por el celular, me quedé así, empecé a avisar a los demás, me retiré, fui al baño, cuando salgo estaba llorando. Yo. Que no sé de esa cultura, de ese escenario. Y en realidad yo, aparte de todo lo que se puede decir de Pepe, yo qué sé, yo incluso hicimos boliche en un tiempo en el bar Las Flores, ¿sí? Yo comentaba siempre, el Pepe iba ahí, ¿no? Ahí en la calle Garibaldi. Casi, quizá no está más. Garibaldi Montecasero. No, y Boulevard. Casi Boulevard. Casi Boulevard. No está más, porque incluso estuvimos, Popi, cuando se cerraba el bar Las Flores, ¿te acordabas? Con el Chancho Leñani, sí. Bueno, toda esa barra que se juntaba, sí, hace muchos años. Entonces, fue conmovedor, porque además era un tipo muy cercano el Pepe, ¿viste? Más allá de la diferencia que tuve y tendré, pero siempre entendí que estábamos en la misma vereda, ¿no? Cosa que me parece importante. Desde antes y ahora también. Y además fue un tipo que, lo que dice es verdad, Pepe Mujica a nivel internacional es tremendo, la repercusión que ha tenido. Con algunos discursos que hicieron historia, Río +20 y el de la ONU, ¿no? Además toda esa actitud con la política, contra el consumismo, con su vida propia, ¿viste? Que la gente del exterior creía que eran pose. Y vino acá y descubrió que era así, que Pepe era así, ¿no? Austero. Sí, fue muy emocionante. Nuevamente, yo esperaba su fallecimiento, incluso en la reunión que tuvimos el día lunes en Legítima les planteé que lo más probable es que falleciera en cuestión de horas o días. Falleció el martes de tarde. Me emocionó, me conmovió mucho, yo lo quería mucho, además tenía una relación muy personal, además con Pepe, pero me dejó, no sé si cabe la palabra contento, o me dejaron contento varias cosas. La primera es que la despedida estuvo a la altura del hombre. La gente realmente hizo una fila multitudinaria durante varios
días para despedirlo a Pepe. Sí, ¿y cuánta gente no entró? Cuánto cariño, sí, cuánta gente no entró. El día martes, por ejemplo, estuvo hasta las 12 y no había miércoles, perdón. Y el jueves fue cuando estuvo Lula, estuvo el presidente Gabriel Boric también, de Chile. Ahora, un detallecito, sí. Un apunte nada más. Viste, Boric nunca usa corbata, ¿no? No tenía eso. No tenía. Pero Lula usa corbata, y me parece que el venir sin corbata es venir a despedir a un amigo. No era un acto oficial, ¿no? Era un acto de cariño, de amistad. Estaba dentro del palacio, yo cuando entró Boric, estaba muy emocionado, Gabriel Boric. Es más, cuando entra al Salón de los Pasos Perdidos, Gabriel, entra con el presidente, Chabandu Orsi, y una comitiva, y entonces caminan unos pasos hacia el ataúd, hacia el féretro de Pepe, y se detienen, y Boric toma aire por la emoción. Bueno, todo el espacio, todo ese silencio, esa multitud, todo era conmovedor, pero estaba muy emocionado Gabriel Boric, que después se acerca a saludar a Lucía, y bueno, un poco más tarde llegó también Lula. Pero te decía, me dejaron contento algunas cosas si cabe ese término. Una es la despedida, la otra es que sé, y además lo hablé con Lucía, que Pepe, no sé cómo puedo decirte esto, pero Pepe se falleció convencido, conforme de haber vivido una vida consecuente, enarbolando ciertas banderas, abrazado a causas que no abandonó nunca, y con esa especie de serena satisfacción de haber vivido esa vida y de saber que había dejado una barra que, decía él, lo superaba, así que con ventaja, lo continuara con ventaja, que era lo que él consideraba que era el mejor dirigente. Entonces, muy con esa serenidad, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Y además dejó tareas, me dijo Lucía, para todo el mundo, sí, de cosas que él considera que se deben hacer. Entonces, esas cosas me dejaron, bueno, qué bueno que alguien pueda, cuando en el momento de irse, hacer una especie de pasar raya y decir, ¿no? Con la vida que tuvo el viejo, ¿no? Sí. Bueno, eso son impresiones. Y tuvo esa repercusión mundial de la que hablabas porque era una persona muy, muy mundial, nuestra persona más mundial capaz dentro de la política. No digo que en otras áreas no hayamos tenido también este tipo de personas tan influyentes, ¿no? Pero es diferente. Sí. Bueno, y poco a poco va a ir retomando la política uruguaya su cauce normal. Quiero señalar que estuvo presente el expresidente Luis Lacalle Pou. Sí. Y yo, por supuesto, también otras figuras políticas de la oposición actual, porque fue muy desagradable los comentarios que hizo Luis Alberto Lacalle, y fue muy desagradable el editorial del diario El País, además, me pareció de violencia ya, ¿no? Inoportuno, mal educado, violento. ¿Sí? ¿Vos sí, Lacalle Herrera? Sí. Luis Alberto Lacalle Herrera, que dijo que él no era una viuda, que no lo iba a llamar. Pero yo leí unas declaraciones después distintas. Sí, después dijo otras cosas, pero antes le preguntaron si le había llamado a Mujica por la enfermedad, dijo que no le iba a llamar, que no era un hipócrita y no era una de las viudas de Mujica. Habló como una bronca que pareció antes de que muriera. Sí, pero en esas horas, pues agradable. Al estilo del tuitero de Milei. No, yo sé que no, sí sé lo que hicieron los tuiteros, esos que le llaman el gordo Dan y todos esos en Argentina, pero los considero personas completamente por fuera, tan chapitas esos tipos. Sí, pero gobiernan un país, pero eso no me hace mejorar el diagnóstico que tengo. Milei retuiteó. Sí, Milei, pero que Milei es presidente de la Argentina, lo cual es una investidura muy importante, pero fuera de eso es imposible de tomar en serio, es una persona que debería estar con una camisa de fuerza, como me hacen acá los compañeros de técnica que me dicen, no, está para enchaquetar, lo sabe cualquiera.
le hace un daño bárbaro a la Argentina. No puedo entender cómo el pueblo argentino lo votó, habrá que estudiarlo, pero no se le puede nada. No es que sea inimputable, no lo es, pero es una vergüenza, no se lo puede tomar. No. En el concierto de los seres humanos es una nota desentonada, digamos, ¿sí? Y su opinión es, en fin, no le voy a dar más pelota que eso. Pero lo que hizo el diario El País acá, no, eso fue un editorialista, uno muy racional, ¿no? ¿Sabes que hablando del diario El País, leí una editorial del diario El País de Madrid, no sé si lo leíste? ¿Esa es la del Revolucionario Tranquilo? No, una editorial, eso no, muy encomioso. Sí, eso, no la leí, pero... Hablando de cómo fortalecía la política, la actitud de Pepe y todo eso. Pero en España por lo pronto hubo muchos, hasta el propio presidente Pedro Sánchez se manifestó, y ni hablar de otras figuras políticas. De hecho estuvo presente en el Uruguay, en las exequias de Pepe, estuvo presente representante de la izquierda aversale, de la izquierda vasca. Arnaldo Otegi estuvo acá, de Bildu, en fin. Sí, Pepe tenía, bueno, y vinieron de organizaciones sociales, del movimiento Sin Tierra, de Brasil, de Brasil vino Lula, pero de Argentina yo vi a Guado de Pedro en el Palacio, figuras de todos lados, que, es más, incluso cuando habla de todas las, porque Pepe ha tenido comentarios muy críticos y cosas, cuando entrabas ahí había coronas de flores. La primera, una grandota así, era del presidente y el pueblo de Venezuela. O sea que para que tengamos una noción. Posturas críticas de sí, Pepe. pero bueno, pero vos veías ahí, estaban eso, los sindicatos, Pepe se había peleado con los sindicatos, bueno, había corona de cuántos sindicatos te imaginabas. Bueno, pero yo te decía, más allá de la diferencia, yo también tengo diferencia con el pensamiento de Pepe, ¿no? Pero no sabe de qué lado estaba, ¿viste? Y Pepe también tenía diferencias con su propio pensamiento, a veces decía, cambiaba de opinión, tenía opiniones, era un ser humano, ¿no? Yo pienso todos los días, como decía Ñato, ¿no? Bueno. Che, una cosa que quería comentar es de las elecciones departamentales. Contá. Estas las votaciones en los lugares donde hubo mucha denuncia de corrupción, ¿no? ¿Le fue bien a los blancos ahí? Entonces hay una cosa que yo me acordaba de un principio marxista, ¿no? Que también lo he valorizado en estos tiempos, pero la existencia social determina la conciencia social. ¿Cómo vive esa gente? Ojo que ese círculo se puede romper también, y se rompe, ¿no? Trabajando sobre él. Pero estás acostumbrado al lo que decíamos la vez pasada, contrato de 6 meses, 1 año. Eso te determina tu vida, ¿no? Y reaccionan así. Entonces la batalla va a ser muy dura para la izquierda uruguaya. Yo no subestimo el voto ni las convicciones de nadie. Dicho esto, me doy cuenta de que no vota igual, o sea, no concurre a votar con el mismo estado de ánimo, con el mismo tranquilidad. Una persona que depende de quién gane, si conserva su trabajo, que una persona que depende de quién gane puede perder el trabajo. Eso me parece que es distinto, porque es realmente una cosa muy... Esa es su existencia real, ¿no? Entonces, bueno, si vos votas así, con esa... Pero el problema es cómo rompes ese esquema, ¿no? Que lo que decía, creo que era Mario, que decía hace un rato, ¿no? Bueno, primero que creo que pero no depende. La ley. Primero que no creo que el trabajo de la gente dependa de quién gane. O sea, creo que, por ejemplo, si en un departamento como Soriano hubiese ganado el Frente Amplio, ¿sí? Pablo Ponce fuera el intendente, acá lo entrevistamos, no iba a echar a todo el mundo. ¿Entendés? No, está bien, pero el problema es que vos tenés décadas en ese pensamiento, con esas costumbres, con esa cultura, ¿no? Entonces es difícil romper esas culturas. Bueno, es difícil, sí. Pienso que sí. Pero hay que partir de esa base. Hay condiciones objetivas para que actúen así. No pueden ser malas personas, ¿no? Actúan así porque hay condiciones objetivas. Si vos te dicen,
Viste que si no, lo que contó Vergara de Peña, ¿no? Si entras a un local colorado, perdés el trabajo. Del senador Adrián Peña. Sí. Bueno, por eso fue que Adrián Peña promovió este proyecto de ley que ahora parece... Bueno, vamos a ver cuando se apruebe, cómo se aplica. ¿Sí? Echa la ley, echa la trampa. Yo no creo que se termine el clientelismo por eso. No, yo te decía, creo que la vez pasada lo hablábamos, ¿no? Incluso tercerizando para la Fundación A Ganar, vos podés mantener el clientelismo, ¿no? Sí, pero seguramente le haga más difícil las cosas, ¿no? Ah, no, por supuesto, pero siempre... Lo que pasa es que las leyes van antes siempre que la cultura. Seguro. De la sociedad. ¿Qué valoración haces vos del resultado de las elecciones departamentales? Yo creo que me parece que era esperable, no en todos lados igual. Yo pensé que Rocha iba a ser más peleado, por ejemplo, ¿no? Que un Pierre no se le iba a llevar así. Así nomás. Después, mi experiencia de haber vivido en el interior me decía que Soriano, Artigas, Salto, no era que con la denuncia de la corrupción ibas a impedir la renovación de los partidos, ¿no? O el triunfo de... No es solo la denuncia de corrupción, porque ahora parece que toda la campaña de la izquierda fuera la denuncia de corrupción. No. Además de la forma de hacer política, porque además las denuncias de corrupción, seamos justos, el caso Caram o el caso Besossi no se inician por una práctica, por una denuncia del Frente Amplio. Si tienen procesos judiciales, incluso el Caram por propia gente de su partido. Por eso, o sea, Albizu, ni siquiera fue un tema departamental, fue un tema de cómo manejaba. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Ahí tienes que definir cuál es el problema, a ver cómo lo atacás, ¿no? Porque si vos no lo iniciaste, pero ¿por qué la gente lo vota? Eso lo tenés que preguntar. Bueno, yo creo que ahí la calle Pou, por ejemplo, puso a Albizu, presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, justamente para que Albizu tuviese una caja para hacer política en Salto, mientras el gobierno de Salto era de la Intendencia, era del Frente Amplio. Y entonces Albizu, con ese dinero, con esa caja, con ese Salto Grande, contrató un montón de gente que hizo entrar y además usó recursos para hacer obras, claro. Hizo obras. Apoyaba cuadros de fútbol infantil, hacía cosas que eran claramente clientelares, usar plata de Salto Grande para hacer política. ¿Para qué? Para ganar la intendencia de Salto. ¿Qué pensás? ¿Que la gente iba a hacer la sintonía fina, decir no, pero está usando recursos de la Comisión Técnico Mixta? No es que no, estaba haciendo una especie de competencia. No, está bien, pero yo lo que te digo, si hacen esa cosa, pero saben que tienen algún rendimiento. Sí, por supuesto que el clientelismo tiene rendimiento. Hay partidos políticos que se han mantenido... Bueno, el Partido Nacional ya muestra que es uno de los partidos más viejos del mundo. Y por eso se ha opuesto hasta ahora a aprobar la ley esa del concurso y el sorteo. ¿Sabés que creo que a veces, además del concurso y el sorteo, a veces el desarrollo del mundo, de las tecnologías, de las cosas, hace que algunas prácticas clientelares queden como en abstractas? Por ejemplo, ya no tiene sentido que alguien necesite la tarjeta de un diputado para conseguir el borne para poner un teléfono. Pero eso fue así durante años. Sí, claro. La gente demoraba no sé cuánto tiempo para que le pusieran un teléfono en su casa. Imagínate, cuando dependía de que vos, para que te saliera una jubilación en el BPS. La tarjeta. Ah, si no, no te salía la jubilación. No, cuando pudieron controlar, yo no sé qué habrá pasado, por ejemplo, con el agua potable, con la luz eléctrica, pero me imagino cómo habrá sido. Está bien, Leandro, eso sí. Pero ¿qué pasa? Yo para comer necesito trabajo. Puedo estar sin teléfono, pero sin comer no puedo estar. Para comer tengo que ir a pedirle al intendente o a un puntero del intendente trabajo. Y el intendente me da trabajo por un año. Y después te renuevo, ¿no? Entonces la vida cotidiana de la gente está muy apretada por esas condiciones
especiales, ¿no? Claro, por supuesto. Porque hay... ¿Te acordás? ¿Por qué está prohibido en el Uruguay por ley el voto cantado? ¿Por qué está prohibido? Porque no es solo que el voto es secreto, está prohibido el voto cantado, porque lo que la legislación fue avanzando en prácticas para evitar el control de que te controlaran hasta la votación, porque esas son las formas que hubo que legislar para evitar que una persona hiciera un voto cantado, porque eso podía usarse para certificar, para... Además, la balota le dicen antes la credencial, ¿no? La balota la tenían los señores del campo, los estanciales. Una buena parte del avance de la legislación electoral son cosas para evitar que poderosos controlen el voto de personas que tienen como subordinadas mediante prácticas clientelares. Sí. Bueno, se va avanzando. Ahora, el otro día alguien me mandaba una foto, no sé de qué departamento del interior, donde se veía los montículos de material en la puerta de las casas antes de la elección. Es obsceno. Bueno, hay que ir avanzando, pero sabiendo que no es tan fácil, porque cuando un poder se mantiene así, y además la izquierda no tiene que ser tonta en esto, no tiene que ser ingenua. Por algo la gente considera en algunos lugares, o muchos lugares, que es más probable obtener soluciones para los problemas mediante prácticas clientelares que por concurso o por sorteo. Sí. De repente la gente cree, no, porque si es por concurso yo no voy a ganar nunca. Y yo tengo la misma necesidad. Y si es por sorteo, yo qué sé. No lo puedo controlar, nadie puede controlar un dado. Porque además no tenés fuentes de trabajo alternativas. Entonces, si no hay trabajo, no hay nada, entonces empezás a decir, bueno, la mirada paternalista del caudillo, del coso, porque esas personas efectivamente solucionan. Por eso, esa resistencia no es que social. sean malas personas, un tipo como Besos y eso. No, solucionan problemas. Lo llamás diciendo, che, no, me pusieron esta multa. Las grabaciones esas que hay son así. A veces no son así, ¿no? En fin, no sé, son cosas que tampoco hay que subestimar, ¿no? No, al contrario. Bueno, si como dice Botinelli, la coalición tuvo sumada 46 puntos en esta elección departamental, porque hay mucha gente, la mitad del país que está votando opciones de estas. No podemos decir que solo los que votan al Frente Amplio son todos honestos y los que votan al partido tradicionales o a la coalición son todos... Y además hay un factor de cercanía también, ¿viste? Cuando vos votás a nivel nacional, votás a nivel nacional. ¿Cuánto incide el presidente de la República y cuánto incide el intendente en tu vida? La lectura primaria, no digo la lectura real, vos sabés que incide más el presidente que el intendente, pero en la lectura inmediata, ¿no? Es así. Bueno, Popi, ahora ya quedó el panorama político, veremos entonces los próximos años cómo se maneja el gobierno, ya sin una instancia electoral. Tenemos cosas a resolver rápidas, ¿no? Consejo de Salario y Pautas, proyecto Neptuno. Que quedan 30 días, o 30 y poco, ¿no? Para que se cumplan los 90. Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Vale. Gracias, Popi. Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.